Muchas gracias por la invitación. Un gusto con todos. Ya he escuchado algunas voces con acentos distintos y eso siempre le da mucha sabrosura a estas conversaciones. Eh, Voy a compartir pantalla, intentar hacer una presentación que no sé si más o menos 30 o 40 minutos con el objetivo de que nos quede un tiempo también para conversar. Voy a... Bueno, creo que con esto estoy en pantalla compartida, ¿cierto? Y se Sí, ve la imagen. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues les quiero contar un poco la experiencia de Arquitectura Expandida, que es un colectivo que está radicado en Bogotá, en Colombia. No se dejen llevar por mi acento español, andaluz. Llevo 15 años viviendo acá y hacemos un poco lo que denominamos gobernanza urbana experimental. Esto tiene mucho que ver con la identificación de una asimetría en las relaciones de poder en la ciudad y en el entorno urbano, sobre todo en la ciudad. Nosotros no somos tan rurales, pero sí tenemos como una práctica fuerte en la ciudad y en las periferias urbanas, de manera que lo que hacemos de alguna forma tensiona esas relaciones asimétricas de poder en el entorno urbano. Creo que es importante empezar un poco planteando de una forma muy breve un poco lo que es nuestro campo de juego o los principios, los parámetros que son constantes en nuestro trabajo. Trabajamos en periferia urbana, que muchas veces son geográficas, pero otras veces no. Puede haber una periferia urbana perfectamente en el centro de la ciudad. Son periferias sobre todo decisionales y son periferias muchas veces económicas, son periferias de distinto tipo. Nos centramos en los espacios comunes, ya sean espacio público o no, o espacios privados, pero que tienen una vocación de público y de común. Digo esto porque, bueno, también analizamos mucho cartográficamente los decretos, digamos, la planificación urbanística vertical del territorio, y cuando hablamos de espacio público, pues eso es una cosa bien determinada, ¿no? Hay un plan maestro de espacios públicos, una determinación de espacio público. Por eso me parece que hablar de espacios comunes es especialmente interesante, también porque nos acerca a la teoría de los bienes comunes y eso tiene unas connotaciones que trascienden lo público y lo privado. Trabajamos muy en articulación en este activismo con movimientos de base. Eso no significa que no trabajamos con comunidades, pero los movimientos de base suelen estar muy fuertemente arraigados con comunidades vecinales, pero tienen una agenda propia, normalmente tienen unos lenguajes también muy propios, muchas veces artísticos. Nosotros trabajamos con movimientos de base de carácter artístico y cultural que hacen una reivindicación por derechos territoriales. Y creo que, bueno, eso también se llama grassroots en inglés, es una aproximación específica, ¿no? A veces nos parece demasiado ambiguo ese concepto de la comunidad, porque muchas veces también es la herramienta para justificar participaciones que nunca se dieron, porque aparecieron por allí algunas personas que firmaron una lista de asistencia, etcétera, ¿no? También la articulación con movimientos de base nos permite tener una relación más horizontal entre arquitectura expandida y una contraparte o varias, ¿no? Colectivos que colaboramos juntos en torno algún tipo de proyecto. Hay una aproximación crítica y de derechos en todos nuestros proyectos. Somos bastante fronteros, ocupamos mucho el espacio público, no nos gusta pedir permiso, pero nos parece que son estrategias también para tensionar la situación. No es que nosotros creamos conflictos, lo que hacemos es hacer emerger conflictos existentes, ¿no? Que tienen que ver con esa simetría en la ciudad. Normalmente hablamos de forma como muy general de derechos medioambientales en la ciudad, derechos de autoorganización, de poder ser actores protagonistas del entorno urbano, y derecho a poder permanecer y poder estar en el espacio público sin que haya un abuso policial o de instituciones públicas que segregan según el perfil de la población. Y también hay una dimensión táctica, simbólica y plástica en nuestro trabajo. Táctica, porque entendemos que estos proyectos tienen una dimensión dialéctica, ¿no? Es decir, tú no puedes diseñar todo el proyecto, tú diseñas una provocación y luego te puedes pasar años entre mesas institucionales, entre cosas que están pasando en el territorio, etcétera, ¿no? Pero si queremos tener un diálogo, es muy importante como una partida de ajedrez, ¿no? Primero uno mueve, el otro mueve, otro mueve, y allí se van moviendo las piezas en función de lo que está pasando, ¿no? Y también hay una dimensión que es muy plástica y simbólica que nos acerca mucho al arte, ¿no? De hecho, bueno, pues al arte activista. Bueno, de alguna forma yo creo que esto configura un poco el marco general de lo que hacemos y voy a intentar explicarlo a través de, creo que son 20 tácticas
porque tampoco tenemos una metodología absolutamente clara y se tiene que adaptar a esa relación dialéctica que establecemos y a través de una serie de proyectos que me permitan contarles un poco qué es lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, si construimos una sala de cine autogestionada y autoconstruida en Ciudad Bolívar, que es una localidad del sur de Bogotá, pues sin duda con unas condiciones de vulnerabilidad, de poblaciones vulneradas muy fuertes, pues no solamente estamos hablando del derecho a un espacio cultural, sino además un espacio cultural autoconstruido, autogestionado en una periferia donde no hay necesariamente ese acceso a la cultura, ¿no? La primera táctica que solemos utilizar es trabajar como una colectividad, fijando un objetivo común. Esto tiene mucho que ver también con, bueno, hay un autor que nos gusta mucho, que se llama Manuel Delgado, que es un antropólogo urbano, que habla de la diferencia entre comunidad y colectividad, la comunidad mucho más vinculada a una serie de pseudoidentidades que vienen dadas, por ejemplo, la comunidad territorial, los vecinos, es un tipo de comunidad, pero también puede ser la comunidad política, la académica u otro tipo de comunidades, y muchas veces se sustentan sobre estos elementos que ya no unen a priori, ¿no? Pero la colectividad nos permite dejar de lado ciertas identidades que nos pueden separar más que unirnos y fijarnos en un objetivo común, que en este caso es la construcción de una sala de cine, ¿no? La segunda táctica se trata de apoyar movimientos urbanos de base que ya son existentes. En este caso, la sala de cine se construye en articulación muy fuerte con un festival y escuela de cine comunitario que hay en Ciudad Bolívar, que se llama Ojo al Sancocho, que tienen una experiencia de más de 20 años, de manera que sin duda esto es una conspiración colectiva, ¿no? Luego hay otros colectivos y organizaciones de base que se integran en la ecuación. Por ejemplo, en este caso se da la construcción de la Potosine sobre un suelo que pertenece al Instituto Cerros del Sur, que es ese edificio azul que ustedes ven en la imagen inferior derecha, donde también se generan unos códigos de cómo nos articulamos, ¿no? Es decir, si nosotros, quién tiene derecho a uso, quién va a pagar la luz, quién va a pagar. Es decir, no solamente se trata de un ejercicio de autoconstrucción, también de autogestión que tenemos que definir a lo largo del tiempo, porque no se trata de instalaciones efímeras en el sentido de que duran un tiempo muy determinado para un festival, etcétera. Esta construcción de la Sala Potosine pues lleva desde el año 2016, ¿no? Han cambiado mucho los modelos organizativos porque los movimientos de base y el activismo de base no es en absoluto lineal, pero siempre se van ajustando estas dimensiones, ¿no? Eh, de alguna forma la autoconstrucción también nos implica un sentido afectivo, el sudar juntos, el poner tornillos juntos, eso siempre une, ¿no? El valor que se le otorga a la obra, que trasciende el uso específico del espacio, es algo que trasciende pues un poco como a esas arquitecturas propias del capitalismo que se basan en la estandarización de materiales. Esto tiene una connotación casi de artesanía, ¿no? Somos bastante obsesivos en que todo sea autoconstruido. Eso también nos pone ciertos techos, posiblemente en la escala de lo que hacemos, pero bueno, no nos importa porque la escala no solamente es una escala material, es una escala que trasciende esas dimensiones, ¿no? El prototipado es fundamental, me imagino que como en cualquier práctica artística no tenemos ninguna receta ni queremos tenerla, ¿no? Bueno, cuando uno se mueve en este tipo de proyectos, a veces también te mueve en esas dinámicas que tienen que ver con la cooperación y te quieren impulsar a la estandarización, ¿no? Porque entonces cuantitativamente va a ser como mucho más impactante, ¿no? Y bueno, no nos convence demasiado, nos parece que es importante prototipar. Pongo estas imágenes porque son muy famosas las sillas de la Potosine, porque también fue una idea muy colectiva, hacer unas sillas playeras que responden a la necesidad de poder estar 2 horas de forma cómoda viendo una película, pero también a que se puedan renovar y se puedan cambiar de una forma muy fácil, puesto que es una tela de carácter plástico. Hay un grupo de mujeres dentro de la organización de la construcción de este espacio que manejan la costura, de manera que, bueno, ya han pasado 8 años desde que construimos el espacio. Por supuesto se han roto en algunas ocasiones, porque aunque nosotros digamos que el aforo de la Potosina es de 70 personas, la creatividad comunitaria para meterse mucha gente en el espacio, eso no tiene límite. Entonces sin duda pues se estropea y bueno, y si no, simplemente por el mismo uso, ¿no? De manera que es muy importante que pueda haber un mantenimiento del espacio, un cuidado del espacio que no tenga que ver con nosotros, ¿no? Esta es una imagen, por ejemplo, de cuando hicimos el prototipado,
Entonces, bueno, ahí hay una dimensión también bastante, bastante afectiva, ¿no? En prototipar y en probar y en descubrir, ¿no? Y el prototipado no solamente, esta es la imagen del interior una vez ya terminado el espacio, el prototipado no solamente es un prototipado físico, también es un prototipado organizacional, es un prototipado social, cómo nos organizamos para hacer factible la autoconstrucción, pero también la autogestión posterior del espacio, sabiendo que no hay un modelo fijo y cerrado que va a durar en el tiempo, sino que se tendrá que adaptar, ¿no? Este es un vídeo interesante porque estos vídeos fueron producidos por la Escuela de Cine Comunitario mientras hacíamos el propio proceso de autoconstrucción, ¿no? De manera que también ahí se empiezan a integrar lenguajes distintos, ¿no? Y en esa lógica de la integración de los lenguajes distintos, nos parece pues, que hay algo como muy importante en la importancia del alto contenido simbólico, ¿no? Porque, bueno, finalmente, aunque sean formas bastante sencillas, porque creemos profundamente en la sencillez, no necesitamos locas pasiones, y también porque lo autoconstruimos, de manera que hay que limitar las posibilidades, hay que cuidarnos, tenemos que cuidarnos entre nosotros, pero el alto contenido simbólico, el hecho de que estos elementos acaben siendo como faros en el territorio, pues también es una cuestión bastante importante de cara a ese derecho urbano a ser visto y reconocido como condición de ciudadanía, ¿no? A la ciudad bella y representativa, ¿no? A ese tipo de cuestiones. Y de alguna forma, si Ojo al Sancocho trabaja el cine comunitario como estrategia para desestigmatizar territorios muy estigmatizados, para mostrar otras narrativas a través del cine comunitario, nosotros creemos que estamos haciendo un poco lo mismo en articulación con ellos y de la mano con ellos cuando hacemos este tipo de intervenciones, ¿no? Además, pues no hay que perder de vista que estamos en territorios que tienen muchas controversias de distinta escala, ¿no? La minería, los rellenos sanitarios, por eso nos parece fundamental que en todos los casos haya una aproximación multiescalar, ¿no? Desde la poética de tornillo, como les decía, poner tornillos juntos, sudar juntos, organizarnos, camellarnos este tema, hasta también identificar esos otros usos del suelo, esas otras controversias territoriales que son fundamentales, ¿no? Para no acabar supliendo las necesidades que tiene que suplir el Estado, sino para plantear nuevas estrategias que son conscientes desde la pequeña hasta la gran escala. Nos parece fundamental que la financiación también sea una conspiración. Por ejemplo, en este caso, gran parte de la financiación para construir la Potosine viene por una invitación del Museo del Diseño de Londres, que nos invitan a participar en una exposición que se dio en el año 2016, entre el año 2016 y 2017. Se llamaba Fear and Love, Reaction to a Complex World. Y fue muy interesante porque ya los propios curadores, cuando nos llamaron, ya entendieron, bueno, que nosotros no somos tan de museos, que a veces participamos en el museo, pero más como estrategia para lo que hacemos en la calle. Y ellos mismos nos plantearon, bueno, como el Museo del Diseño no financia infraestructura en países del sur global, lo que podemos es agendar que la propia instalación tenga una serie de producciones audiovisuales que son producidas por la Escuela de Cine y que nos permiten pagarla a precios de Londres, lo cual a nosotros en realidad nos permitía construir la sala de cine, ¿no? Y esto es algo muy, muy importante porque también nos permite equilibrar las relaciones entre los distintos colectivos, es decir, arquitectura expandida no llega con una plata y con una financiación, llega con la posibilidad de que eso pase y eso depende de una cantidad de relaciones colectivas entre nosotros, ¿no? Am, pero no solamente trabajamos en Bogotá, este tipo de proyectos hay varios en Bogotá, algunos siguen funcionando, otros a lo largo de los años pues han tenido distintas problemáticas, pero también trabajamos en proyectos que están por fuera de Bogotá, en el marco de residencias artísticas, por ejemplo, y con estrategias muy distintas. En este caso les quiero contar un proyecto que desarrollamos en el año 2017 en Clichy-sous-Bois, que es una periferia dura de la región metropolitana de París, y en este caso estábamos en el marco de una residencia artística invitados por el Centro Pompidou. Era una bienal, era la primera edición de una bienal que se llamaba Cosmópolis, que iba a tener una exposición en el Centro Pompidou, y Atelier Médicis, que es una iniciativa del gobierno francés para llevar la cultura a las banlieues sensibles, a las periferias sensibles.
que esto es el festival del eufemismo, ¿no? Porque periferias sensibles son unos guetos terribles y eso de llevar la cultura es una visión recolonizadora, ¿no? Pero bueno, ahí nos encontramos en un momento en un contexto que a nivel disciplinar desde la arquitectura y el urbanismo es muy interesante porque responde a esos grandes conjuntos de vivienda social y de vivienda para bajos niveles económicos que se construyen pues en el norte global, pero además en Francia especialmente durante los años 60, y que luego con el paso del tiempo han derivado en unas condiciones de degradación física, pero también de segregación social, sobre todo social, racial y religiosa, ¿no? Porque además tenemos a mucha población islámica, población africana o de origen africano, etcétera, ¿no? De manera que, bueno, nosotros nos encontramos en un barrio donde nadie nos ha invitado a participar, de manera que todo es muy distinto, porque esa cultura profunda de la participación latinoamericana que nos encontramos, por lo menos en ciudades como Bogotá, donde a mí me parece una cosa vibrante y absolutamente mágica, bueno, pues no es así en todos los contextos. También tiene que ver con el modelo político, la república es una cosa donde el Estado es muy presente y donde no siempre se asumen esas asimetrías que existen, no sé, entre negro y blanco, centro y periferia o cualquier otro tipo de segregación que se puede dar. De manera que, bueno, imagínense, al principio estábamos como que no sabíamos muy bien por dónde pegarle, ¿no? Porque sin duda no nos encontramos esos mismos sistemas organizativos o mecanismos de participación que nos podíamos encontrar en Colombia. Así que nos inventamos una cosa que seguramente ya está inventada, ¿no? Es como que la asumimos como parte de nuestro trabajo que llamamos las provocaciones tácticas, es decir, una serie de intervenciones, una serie de mobiliarios de carácter móvil, porque el mobiliario urbano no es móvil, es una dicotomía rarísima, ¿no? Una serie de mobiliarios de carácter móvil que permiten que las poblaciones lo puedan mover y ajustarlo en distintas situaciones. Este tipo de mobiliarios nunca se diseñaron todos al tiempo, estuvimos 4 meses, entonces imagínense, sino que íbamos diseñando el siguiente mobiliario en función de los diálogos y de las relaciones que se estaban planteando in situ, en el momento, ¿no? Empezamos trabajando con los niños por una cuestión muy intuitiva, pero empezamos luego a trabajar con los señores que se reunían todos los días a las 6 de la tarde previamente a la hora de la oración, con otros mobiliarios que pretendían simplemente señalar esa situación, provocar esa situación que tenía que ver con la crisis del espacio público, ¿no? O, por ejemplo, cuando formalizamos este espacio que utilizaban los jóvenes y los niños utilizando pues las basuras, los sofás que estaban en las basuras, ¿no? Terminamos la residencia artística, nosotros considerábamos que ya el proyecto se había desarrollado convenientemente con este tipo de provocaciones tácticas que habían desarrollado una cantidad de reacciones, no solamente en la comunidad, la alcaldía de Clichy-sous-Bois nos odiaba, bueno, al mismo tiempo tampoco se atrevían a decirnos gran cosa porque las condiciones en las que se estaba viviendo en ese contexto pues tampoco eran demasiado dignas, ¿no? Y terminamos con una pequeña intervención en la zona verde donde habían quedado, siempre acababan todos los mobiliarios, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que sin haber hecho un taller de participación, había sido casi un taller de participación in situ, ¿no? Donde era claro la zona que debía ser el playground, ¿no? Y estas intervenciones, bueno, vinieron más casi del afecto que de la necesidad, digamos, como del proyecto artístico, ¿no? De la necesidad de dejar algo, ¿no? También, pues claro, hubo una intervención en el Centro Pompidou, algún tipo de viajes que montamos con unos buses para que los chicos, los jóvenes y las personas que habían estado más involucradas en el proceso viniesen y pudiésemos hacer un poco esa relación de ida y vuelta. Y algo muy bonito que pasó es que nos volvieron a llamar en el año 2018 y nos volvieron a llamar en el año 2019, ya no desde el Centro Pompidou, sino desde Atelier Médicis, la institución que tenía un poco la vocación de abrir una sede en ese contexto. Y era muy chévere porque nos llamaban entendiendo que habíamos conseguido abrir una vía de comunicación con la población, de manera que nos hacían un encargo específico, no era tan libre como el primer año, en este caso, por ejemplo, nos pidieron unas gradas para sus eventos de verano, pero nos permitían que nosotros lo cambiásemos, ¿no? Y nosotros decíamos, mira, unas gradas para empezar es para 2 eventos, necesitamos un ingeniero porque tenemos que ver la capacidad de carga, porque no diseñamos 16 sofás de distinto tamaño
todos de diseño absolutamente distintos, con el mismo código de color y de madera que habíamos utilizado la vez anterior, que nos permiten que sean utilizados para el evento, pero también ese foco en la vida cotidiana, que es algo que a veces es un poco duro cuando tenemos relaciones con instituciones artísticas, porque están muy enamorados del evento y a nosotros no estamos tan enamorados del evento, lo que nos preocupa es la vida urbana cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, todavía vemos algunas fotos, historias dentro de Atelier Médicis y por allá están los sofás, ¿no? Los sofás, igual que todos los mobiliarios, son lo suficientemente pesados, han sido diseñados para ser lo suficientemente pesados para que la movilidad sea un gesto colectivo y para que tampoco se vayan demasiado lejos. Pero lo suficientemente ligero para que haya ese ejercicio de la movilidad. Y bueno, lo suficientemente grandes para que no quepan en ninguna de las viviendas de interés social que hay allá, ¿no? Entonces, al final no se trata de poner una regla, se trata de hacer un diseño que te lleve a lo que tú quieres provocar, ¿no? En esta misma onda, en el año 2018, que ya el Centro Pompidou no nos invitó a París, pero nos invitó en China, en la región de Sichuan, en un pequeño pueblo muy chiquito. Este es un proyecto muy corto, bueno, fueron 2 meses, pero es un proyecto muy, muy sencillo, porque lo que nos pasa, nosotros normalmente lo que hacemos cada vez que llegamos a un contexto es analizar la normativa urbanística, los planes que llegan, etcétera. Y en este caso era bastante difícil. Sabíamos que venía un plan turístico, además bastante megalómano, porque veíamos que había como obras de vías que parecían desproporcionadas para el tipo de pueblo en el que estábamos, un pueblo además con una tradición de bambú y una tradición de caligrafía absolutamente impresionante, pero no podíamos acceder a los planes urbanísticos porque, bueno, por razones obvias, pues porque no hay una transparencia para eso y cada vez que lo preguntábamos, pues se hacían los locos y no nos respondían. Entonces fue un proyecto en el que trabajamos con la disposición de los cuerpos en el espacio público. Nos dimos cuenta que en la única calle principal que hay había en el pueblito, pues todas las personas que además tenían una media de edad de, yo qué sé, 70 años, esto responde a una dinámica de migraciones y de envejecimiento de la población en las zonas rurales, etcétera. Bueno, pues se ponían así de una forma como muy lineal, ¿no? También seguramente tenía que ver con las cubiertas, ¿no? Para evitar la lluvia, pero también tenía que ver con una herramienta que se llama chandén, que es un banco muy típico de las zonas rurales y populares de China, que está configurado por una sola barra de madera muy ligera y larga, donde claramente hay una disposición como lineal de los cuerpos. Y esto nos parecía muy poético y muy contundente, además casi como expresividad, ¿no? Porque parece que uno está como en un, como en una vitrina, ¿no? Como en un escaparate, ¿no? Y lo que hicimos fue 9 versiones de ese chandén. Como ven, siempre hay una línea de madera larga, pero siempre las patas son distintas. Tenemos un poco ese fetiche de no repetir como elementos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en este caso nos gustó mucho el referente teórico de Judith Butler. Tiene además un artículo precioso que se llama Vulnerabilidad corporal, coaliciones y políticas de la calle, donde habla de la significación de los cuerpos agrupados en el espacio público, que no tienen que tener una única significación, pero que sí es una significación potente que quiere decir aquí estamos y que quiere decir no hemos sido aún desechados, ¿no? Y entonces nos parecía muy potente que esos chandén que nosotros hicimos era una forma de subrayar lo que consideramos que en el marco de las operaciones urbanísticas a las cuales no tenemos acceso a la información, sí que debe de permanecer con el tiempo, ¿no? Bueno, luego hicimos nuestro logo con el chandén y el manifestation. Ay, por supuesto, nos lo censuraron un poco, pero entre los artistas la conversación era, bueno, ¿ya ha pasado el comité de censura o no? O sea, era una cosa como re clara. Igual jugábamos un poco con la ambigüedad entre el manifestation y el demonstration, pero bueno, a ellos no les convenció mucho. Igual nosotros lo que hacíamos era coger un stencil, lo poníamos en el banco y ahora suerte, ¿no? Es decir, por ahí es como que se van montando un poco la negociación. Y este mismo tipo de estrategia, pues para nosotros el año 2017-2018 fue un cambio muy fuerte también en nuestra forma de entender nuestro activismo. Veníamos de hacer proyectos como la Potosine y otros, más de autoconstrucción, que tienen una puerta, que tienen una llave, son muy importantes, el cómo nos organizamos para hacer juntos, pero las grandes crisis de derechos también se dan en la calle. Y entonces nos intentamos traer ese tipo de metodología de las provocaciones tácticas, en este caso a Bogotá, a Bosa, a conjuntos de vivienda social y prioritaria, mucho más recientes que en el caso de Francia, es un poco con la misma lógica, las canchitas, etcétera,
pero con la diferencia de que obviamente no estamos en el mismo contexto. Entonces aquí había un montón de escuelas de fútbol, grupos de raperos, gente ya organizada, esos movimientos de base que aunque sea de una forma como súper emergente e intuitiva, para nosotros forma parte del ADN de la ciudad, ¿no? Tampoco nunca hemos confiado en hacer una convocatoria en un salón comunal porque uno sabe cuál es el perfil de las personas que llegan a un salón comunal, ¿no? Nosotros montábamos ese domo que ustedes ven en la foto de arriba a la izquierda, en mitad del espacio público, y el trabajo con los jóvenes era muy fluido, y con los jóvenes raperos, con los jóvenes que aparentemente son el problema, ¿no? Y como dicen los raperos franceses de los 90, ¿no? NTM decía, si somos parte del problema, tenemos que ser parte de la solución. También es verdad que este proyecto es un proyecto que se articula con Golpe de Barrio, que es un colectivo de hip hop, es decir, ese trabajo con movimientos urbanos de base también tiene que ver con este tipo de proyectos, ¿no? Y bueno, aquí se dieron desde encuentros de hip hop, coincidió Halloween, entonces hicimos eventos de Halloween, hicimos un trueque con una señora, fue muy bonito porque estas señoras tenían ese pedazo de tierra que ustedes ven ahí, que le habían cedido en el consejo, ¿no? En el consejo de administración del conjunto. Ya la echaron porque los consejos son terribles, ¿no? Pero en ese momento estaban allá y fue muy bonito el troque que hicimos, porque entonces los jóvenes de rap venían a echar tierra a lo loco, porque además tienen más espalda y más fuerza, y las señoras se iban a los encuentros de hip hop a sentarse allá en las sillas, porque de alguna forma era una manera de legitimar que tampoco tenemos que hablar de cachucha, marihuanero, delincuente, etcétera, etcétera, ¿no? Ya conocemos un poco la lógica del asunto, ¿no? Por supuesto, había dinámicas de participación, había dinámicas de distinto tipo de, pues bueno, de dinámicas participativas, pero no nos gusta mucho, no nos creemos mucho esa lógica en la que tú empiezas un proyecto participativo, luego construyes y luego inauguras y se acabó el proyecto. Nosotros creemos que empezando con estas provocaciones es como se empieza el proyecto. Casi que una vez construido lo que sea, es cuando empieza realmente esa negociación sobre la ciudad, ¿no? También temas gráficos, ¿no? Temas gráficos eran bastante importantes para, o incluso experimentales, ¿no? Muñecos, es decir, cualquier tipo de cosa, porque al final, bueno, es que se enredaban muchísimo con, les gustaba al final construir, o sea, la materialidad tiene un tema bastante fuerte, ¿no? Y bueno, hay un tema que pasa, esto fue a finales del año 2019, más o menos os lo estoy contando de forma más o menos cronológica, también para explicaros un poco cómo ha sido esta evolución en el pensamiento, porque nunca fue diseñado previamente, sino más bien fue pues un proceso, ¿no? De reflexión bastante profundo, ¿no? Y bueno, a principios del año 2020, justo antes de la pandemia, esto sería como a finales de febrero, yo me fui con mis estudiantes de la universidad y les pedí a los grupos de raperos, a Golpe de Barrio y a Punto Muerto, que se llaman, que nos hiciesen un recorrido, pero ellos iban a ser pagados por la universidad, eso es un compromiso que siempre intento tener, y además reconocidos como conferencistas, de manera que es increíble lo que salió de ese recorrido. También es verdad que veníamos de los meses anteriores de estar con esos mobiliarios moviendo de un sitio a otro, porque al final la filosofía de los mobiliarios es un poco esa, ¿no? Cuando está el banco en una ventana y hay un vecino que dice es que me molesta porque huele a marihuana, pues también es la estrategia de decirle venga vecino, vengan muchachos, veamos dónde ponemos este banco, ni los chicos se tienen que excluir, pero tenemos que amargarle la vida al vecino, ¿no? Entonces, en este tipo de recorrido, que nos parece muy importante ese derecho a autodefinirse, ellos definieron una serie de conceptos que a mí me parecen mágicos. De hecho, escribimos luego un capítulo de un libro que todavía no se ha publicado, de la Universidad Técnica de Berlín, donde hay alguno de los raperos que también es coautor, porque nos pareció como tan maravilloso esto, ¿no? Y hablaban de las cicatrices y nos mostraban esta calle donde es evidente la relación entre las formas de habitar populares y ese nuevo sistema, digamos, urbanístico de las viviendas de interés social y prioritario metidos dentro de rejas donde los mecanismos de gobernanza se han anulado, porque todo es la reja y de la reja para adentro es el consejo y de la reja para afuera suerte, ¿no? Prácticamente hemos limitado la calle, la hemos anulado, la hemos aniquilado, hemos limitado la calle a las funciones más banales, no sé, la movilidad vehicular, ¿no? El copy-paste
así tal cual lo dijeron ellos. Yo solamente pongo la imagen porque, bueno, en el marco del recorrido ellos nos iban mostrando el punto muerto, porque en ese momento, y eso pasa mucho en la construcción de vivienda social, se prioriza la vivienda, pero no se prioriza que llegue el transporte público, que lleguen las redes de, por ejemplo, de telefonía o de internet, etcétera. A día de hoy ya está mejor, pero eso pasa mucho también porque, bueno, hay como una rentabilidad política y los políticos quieren sacar un poco como tajada de esto, entonces si entregan no sé cuántas miles de viviendas, pues todo va a ser como más fluido, ¿no? Pero también sabemos que eso también plantea ciertos problemas si ágilmente no provees del resto de servicios urbanos que se requieren, ¿no? La frontera, porque para construir todas estas viviendas hubo que hacer un montón de canales para mitigar el riesgo de inundación, que yo entiendo que son obras infraestructurales, pero tampoco hay que tener tanto desdén. Es decir, es que son cloacas prácticamente, podrían llegar a ser quizás unos parques lineales, un poco más amables, y algo que además te permita atravesar desde un lado del barrio hasta otro lado del barrio sin tener que caminar 30 minutos más, ¿no? Por eso ellos nos mostraban en el recorrido este tipo de travesías, ¿no? De cómo al final les toca atravesarse el caño, ¿no? Que creo que también tiene un horizonte como de no sé, de significaciones, ¿no? La cloaca, porque estamos en una zona llena de cuencas hídricas, pero este es el estado en el que nos encontramos, o los desbordes, que me pareció el culmen del concepto, ¿no? Y ellos nos decían, ¿no? Es que el plan de ordenamiento territorial, las viviendas, todo nos meten unos marcos tan estrictos que la realidad de las comunidades no es esa, nos toca desbordarnos, ¿no? Y esta imagen me parece especialmente potente porque uno ve cómo los parqueaderos han sido diseñados en la lógica del carro, pero cómo la lógica de las comunidades locales pues no necesariamente tiene que ver con ese carro, ¿no? Esto dio lugar a un proyecto que se llamó El Mapeo al Pedazo, ahí tienen la página web, eh, que además lo hicimos en pandemia y fue severa terapia. El Mapeo al Pedazo tuvo un subtítulo que se llamaba El Perro Barrio, que fue un título que le pusieron ellos y que parte de la idea un poco de esa vulnerabilidad compartida, ¿no? Estamos en una zona de la ciudad, es Bosa, para los que sean de Bogotá, Bosa Kennedy, pero sobre todo Bosa, donde, por ejemplo, el estallido social fue muy fuerte en el año 2021. Desde el año 2019, 2020, 2021 fue muy, muy fuerte, ¿no? Ellos se inventaron 4 recorridos, uno basado en la vulnerabilidad animal, íbamos buscando a los perros donde había más perros, otro basado en las vidas perras y tenía mucho que ver con Corabastos, que es la central de abastos de la ciudad y donde se generan pues, un montón de dinámicas complejas alrededor. Las perradas medioambientales, porque la contaminación, ya han visto, por ejemplo, esa imagen es tremenda, y los perros policiales, porque bueno, siempre ha habido una tensión muy fuerte, aunque haya estallado en los últimos años, pero siempre ha habido una tensión muy fuerte, ¿no? De manera que hicimos esta cartografía colectiva a través de 4 recorridos que ellos habían diseñado y donde luego nosotros íbamos leyendo cuáles eran los decretos que había detrás, porque realmente no se había construido el parque metropolitano, que era la zona donde más perros había. Es decir, parece un poco traído de los pelos, pero fue súper fluido la forma en la que empezamos a entender de abajo arriba una cantidad de relaciones, ¿no? De relaciones finalmente luego estadísticas, no vamos a entrar en esto, pero que dan cuenta de la vulnerabilidad territorial, no solamente desde la vivencia de la gente, sino desde una cantidad de datos, ¿no? Creo que en la página web pueden ver mucha información al respecto. Lo que sí me parece interesante es que en este momento también exploramos la forma de buscar lenguajes comunes, ¿no? Entre esos decretos urbanísticos, planes, cartografía, etcétera, entre esos mobiliarios que habíamos construido, en este caso no lo hicimos porque estábamos en plena pandemia, no era tan fácil, pero también el lenguaje del hip hop. Entonces, bueno, si les interesa el hip hop y si les interesa esto, en la página del proyecto lo pueden ver, pero si no, en el YouTube de la Fármacos está el primer tema que hicimos, donde combinábamos muchas de las reflexiones que habíamos tenido en este proyecto y que combinan lo urbano y lo urbanístico. Voy a dejar un fragmentito pequeño pues para transmitirles un poco esta idea. De cacería, con la jauría, por la avenida así. Ja, ja, de cacería, con la jauría, por la avenida así. Ja, ja, de cacería, por
la jauría, por la avenida. Búscalo, suéltalo y ataca. Crecimos con agua y cloaca. Si allá llueve es que acá no escampa. Todo el tiempo nos estancan, nos culpan, nos matan. Los perros también lloran, las perras también se cansan. Sin dinero no vuelva a casa porque eso es inexplicable, aunque haya un rigor palpable. Porque si el pueblo es poder, traiciona a los perros sin sangre. Sus errores cuestan madres, sus fusiles restan tardes. Salarios detestables, más rutinas miserables. No pueden ser más amables, los quitan de delincuentes. Y a las perras callejeras nos toca morder sin dientes para ver si algo me entiende. Que aquí cuidamos las cuadras porque el Estado nos miente. Siendo pana de un secreto, los perros y un amuleto. Sabuesos, caletos, con frío en el concreto. No quieren salir del gueto. Esto es dedicado a los perros del mundo entero. De cacería, con la jauría por la avenida. 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 Bueno, además creo que un tema como este anticipa esa rabia que se sentía en ese momento previo al estallido social, que tenía que ver con la precariedad enorme que estaba trayendo el COVID. Es decir, bueno, uno luego también tiene como muchas lecturas retrospectivas porque es un tema que genera mucha rabia. Luego hemos hecho otros temas de rap porque hemos seguido trabajando con los raperos desde el año 2019. Nuestra vida está muy realizada por el rap, ¿no? Y tienen otro tinte, ¿no? En estos recorridos pues también descubrimos otras prácticas de autogestión de jóvenes como el Dirt Jump, donde ellos construyen sus propios morros, donde tenían una pista construida desde el año 2005, que fue prácticamente el momento de construcción de los primeros conjuntos, con unos sistemas de organización que a mí me parecen clarísimos. Si no Paleano monta, pues clarísimo, es un sistema de organización y de articulación tremendo, ¿no? Y bueno, los conocimos, los invitamos a un pequeño encuentro, así como este, que era virtual por la pandemia y tal, y a los 2 meses la alcaldía les demolió el espacio. Entonces nos llamaron en plan, ayúdennos, porque a nosotros solamente se nos ocurre ir a tirar piedras a la alcaldía, ¿no? Y bueno, ahí les estuvimos ayudando, cartografiando, porque es importante cartografiar, porque tú llegas a la alcaldía y te dicen, no, es que eso es suelo del IDU, y tú dices, no, perdona, es que donde estaba la pista de BMX es suelo de tal, de tal, de tal, el código catastral. Es decir, no me engañes, porque el problema es que hay unos vecinos en el conjunto que no les gusta que los jóvenes estén fumando marihuana. O sea, pero eso es un problema de gobernanza, que hay que sentarse en una mesa y tratarlo. Pero no me vengas diciendo que es un problema de gestión de riesgo o porque una institución, ahí es donde hay también un rol importante de ciertos lenguajes como muy técnicos, ¿no? Actividades de recuperación de memoria, reuniones institucionales y de nuevo intervenciones de pequeña escala, porque esas intervenciones materiales conectan muchísimo, son profundamente fuertes, ¿no? Y así nos hemos pasado una serie de años haciendo intervenciones, algunas que ya os he mostrado, ¿no? Otras que todavía no he mostrado, pero bueno, en otra ocasión, porque no va a dar tiempo, hasta que llegamos al último proyecto que les voy a mostrar, que es El Bicho. En este caso, además, una cosa muy bonita, porque en este caso es dos colectivos, Golpe de Barrio, que ya han escuchado de él porque habíamos trabajado previamente, y District Style, que es un colectivo que organizaba viernes de freestyle en un parque metropolitano que queda allá, pero bueno, que nos invitan a nosotros a participar. Ellos se ganan una convocatoria para hacer un festival. Además del festival, pues quieren hacer un disco, hicieron de hecho, y una cosa que ellos pusieron por allá en la convocatoria, un dispositivo de carácter móvil para apoyar las actividades de District Style en el Parque Metropolitano del Porvenir. Metimos un golazo, porque claro, eso se aprobó, pero nadie se dio demasiada cuenta de lo que escribían allí. Nos fuimos a construirlo al barrio popular que está al lado, porque uno sabe que en el barrio popular uno llega a los acuerdos con la Junta de Acción Comunal, con el vecino, todo bien, ¿no? La movilidad era fundamental, es decir, finalmente tiene una base muy sencilla, 3 patas de las cuales 2 son móviles, lo cual nos permite moverlo, y esa movilidad tiene una dimensión táctica, pero también tiene una dimensión ritual, ¿no? El moverlo todos juntos, el hacerlo todos juntos, ¿no? Lo movimos por la noche con premeditación y alevosía, la noche antes del festival. Aprovecharon para grabar un tema de hip hop en ese momento, ¿no? Esto tiene una dimensión performática, una dimensión escenográfica, que creemos que también genera como nuevas narrativas, ¿no? Y bueno, esto lleva ya 2 años en el espacio público con muchas tensiones, pero bueno, es que el territorio es muy complicado, es decir, tampoco es que nosotros nos hayamos inventado las complejidades del territorio, ¿no? Se usa para escampar,
porque llueve muchísimo, pero por supuesto un techo es una cosa re peligrosa, pero también por muchas otras actividades de carácter comunitario o actividades culturales de los jóvenes, proyección de cine, actividades de memoria, por ejemplo, estos que están aquí viendo abajo son desaparecidos del paro nacional, se ha convertido en un lugar de memoria, también porque la población que habita este espacio es una población muy vinculada al estallido social, son jóvenes que tienen ese sentimiento de estigmatización, pero también cada vez más hay actividades diversas, actividades, no sé, vinculadas a población, a temas de género, etcétera, que son fundamentales además en el hip hop, que a veces está un poco patriarcalizado, ¿no? Actividades muy masivas en algunas ocasiones, nos toca negociar con ellos, muchachos, cuando son actividades de este tipo toca pedir permiso, nosotros defendemos que las actividades espontáneas no requieren permiso, pero bueno, siempre entendemos que la calle, el espacio público, es una negociación constante de que uno va a atravesar una calle y mira a los ojos del que viene para que no te atropelle el carro, qué sé yo, todo es una negociación, ¿no? Y lo entendemos así, ¿no? También nos ha parecido muy importante situar la discusión política in situ, porque nos tocaba muchas reuniones socioinstitucionales y entonces nos decían, no, es que el bicho impide el funcionamiento del parque, y tú dices, mira el bicho, si el bicho tiene 12 metros cuadrados y el parque es todo lo que ustedes están viendo hasta el fondo, esta es la plazoleta del porvenir, ¿no? Es decir, muchas veces también te da la impresión de que hablas con gente que está sometida a los manuales, ni siquiera a las leyes, al manual, en este caso se llama Manual de Aprovechamiento Económico del Espacio Público, que fue otra de las grandes peleas que nos dimos. Es que los chicos tienen que pedir una póliza, no, perdona, el día que venga a Movistar a hacer un evento, que pida su póliza y que pague los impuestos que sean. Los chicos no tienen oferta de ocio porque tú tampoco se la estás dando y están haciendo una gestión del espacio público absolutamente creativa y performática. No venga a utilizar un manual que ni siquiera tiene rango de ley para segregar. Y en sociedades tan conservadoras como la colombiana, y no me lo tomen a mal, que yo ya me siento muy rola, cualquier funcionario, y no se diga la policía, se amarra a cualquier tipo de manual que ni siquiera tiene rango de ley para segregar a la población, ¿no? De manera que finalmente estos son el tipo de actividades que uno puede encontrar así un viernes normal o un miércoles normal, porque bueno, ahora hay freestyle todos los días, y si no hay cine, y si no hay, en fin, siembra y todo, o sea, la gente se va y se siembra en el espacio público, me parece fascinante, la verdad. También cuando esto escala, por ejemplo, a la prensa y los jóvenes no solamente pueden sentarse en una reunión socioinstitucional o enfrente de la policía y hablar de una cantidad de situaciones de abuso, sino también escalar hacia la prensa, hacia la televisión local, etcétera, ¿no? Y de nuevo esta lógica del hip hop y de establecer la relación entre los bichos como un tema absolutamente fundamental. En este caso se encuentra dentro del YouTube de casi nadie, si les interesa el tema completo. Yo he extraído solamente 2 fragmentos pequeños porque me parecen especialmente relevantes cómo se establece esta relación simbólica entre el bicho, que es una materialidad, que no es lo importante es cómo esa materialidad canaliza una cantidad de vulneraciones de derechos, y ese sentimiento de ser bichos, ¿no? Entonces les dejo un par de fragmentos y con eso pues ya termino por hoy, porque nos dé tiempo a conversar algo. Los quieren fumigar, aplastar, desaparecer. Los quieren acabar desde ya hace mucho. La única razón es que no importa dónde estén, la gente los señala y les dice bichos. Como bichos, bichos raros, bichos malos. Como bichos, eso dicen las personas. Reunidas como enjambre, sincronía, inteligencia, ratificamos, aquí estamos, somos una existencia. Son las huellas, los cadáveres, el suelo, el cual piso. Por ende sueño de todos, no necesito permiso. Comunicamos por antenas y la libertad se detecta. Supieran los superpoderes que otorga esta vida insecta. Nos imponen normas, burocracias que desgastan. Negligencia, su bandera, la de nosotras, luchar en banda. Nada puede matarme si en un punto lo creíste. Por una que pisas, 1000 salen a reproducirse. Una plaga, una manada, una puñada que embiste. Nosotras construyendo y para ti todo es muy triste. Incumplen los acuerdos y nos pasan por encima. Sociedad que te señala, nos rechaza y discrimina. La pintas lo demás, su mirada elitista. Quisieron escondernos pero saltamos a la vista. Que somos como bichos, bichos raros, bichos malos. Bueno, y yo creo que eso es todo, porque tendría muchos más proyectos que contaros. Pero bueno, entiendo que la idea es que podamos conversar un poquito. Eso es lo que les quería contar. Muchas gracias.